Vamos a temas de la economía. La inflación en Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado en julio. Esto gracias a la caída en el precio de los combustibles, lo que podría también restar presión a nuevas alzas de las tasas de interés. Para hablar más al respecto, los efectos también para las distintas economías, entre ellas la chilena, estamos en contacto con el estratega de inversiones para América Latina de BlackRock, Axel Christensen. ¿Cómo estás? Axel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Nicolás. Un placer. A ver, pongamos en contexto primero cuál fue el dato que se entregó de IPC en Estados Unidos y también las reacciones y lo que significa. De hecho, hasta el propio presidente Joe Biden hablaba de una muy buena noticia en el escenario económico de la principal potencia del mundo. Claro que sí, Nicolás. Ayer supimos de la inflación para el mes anterior, para el mes de julio, y se observó una variación nula en la inflación de primera línea, que va a incluir, ¿no es cierto?, todas las partidas, incluyendo combustibles y alimentos. Y el mercado está esperando una leve alza. Esta variación nula, de alguna manera, permite empezar a visualizar que la inflación pueda estar cediendo en los Estados Unidos y como consecuencia de aquello, que su Banco Central, la Reserva Federal, pueda comenzar a moderar las alzas de tasa de interés que ha tenido que poner en curso durante este año, con bastantes efectos, como pudimos ver en los mercados financieros. Ahora, ¿esto puede ser considerado, esta variación nula y este 8,5% analizado, si no me equivoco, un punto de inflexión, Axel, o más bien un hecho coyuntural? Hay que mirarlo con cautela porque tan solo es un dato. Claro. De hecho, este mismo año, Nicolás, tuvimos una figura similar, tuvimos durante el mes de abril también una leve declinación en la inflación solamente para vernos sorprendidos con una inflación más alta al mes siguiente. Así que desde la perspectiva de ver con mayor certeza que esta buena noticia se pueda transferir a una reducción de las tasas de interés eventualmente, o al menos frenar sus alzas, probablemente vamos a requerir ver de lo que ocurra en otros meses también. Este mes de agosto, eventualmente el mes de septiembre, y ya con 2 o 3 cifras, ahí quizás tener más certeza respecto a dónde vayan las tasas de interés, y con eso podríamos ver que sea una mejor recuperación de las bolsas y un dólar que se pueda estabilizar y de repente, digamos, dejar de subir, como lo hemos visto este año y ciertamente lo hemos visto en nuestro país. Claro, quiero seguir desde la mirada de Estados Unidos también para ir aterrizando a Chile como tú lo estás haciendo, Axel, y principalmente sobre los efectos de inflación. ¿Se ha sentido en términos de los consumidores esa inflación histórica, esa inflación récord que ya se registraba en los meses anteriores? Y lo pregunto principalmente porque un componente importante del crecimiento y la economía de Estados Unidos está justamente en el gasto de los consumidores y sabemos los efectos nocivos que puede tener una alta inflación justamente en este punto de vista. Tal cual. Y de hecho, una de las componentes que explica esta variación nula dice relación con una caída en el precio de las gasolinas, que habían subido bastante durante los últimos meses. Y como tú señalas, las personas, los hogares que tienen que destinar más dinero a, en llenar, qué sé yo, el estanque del automóvil, en la bomba de benzina o sobre todo en la cuenta del supermercado, les está quedando menos ingresos disponibles para otro tipo de usos, de servicios, de consumo de bienes durables, etc. Entonces, es una buena noticia porque de alguna manera le alivia la presión que tienen estos hogares en respecto a su bolsillo. Ahora, hay que mirar las cosas en perspectiva. La inflación en Estados Unidos sigue siendo alta. La cifra del 8% es una inflación sumamente por encima de que uno estaba habituado a ver. Estados Unidos típicamente tenía inflaciones anuales en el vecindario del 2%. Así que queda un largo trecho todavía como para reducir, pero esta cifra sin duda proporciona al menos un alivio, aunque sea temporal, pero fija la expectativa en que esto se pueda seguir observando los siguientes meses. Sí, en ese punto, Axel, lo que es este dato en particular, la visión, el efecto y por sobre todo otros elementos, como por ejemplo el del petróleo, el de los combustibles, en términos de los precios, cambia también la óptica que podría tener la Reserva Federal estadounidense con respecto a la política monetaria. Recordemos que hace un par de años, no tantos, de hecho, las tasas de interés, las tasas estaban en 0% y cuando se hace un cambio, digamos, en la trayectoria de las tasas, finalmente se ve que efectivamente
es porque primero se evidencia algo, hay una señal, y por sobre todo hay una normalización de finalmente esa política monetaria que impacta a todo el mundo. Así es, y este año han tenido que reaccionar frente a esta sorpresa de inflación, elevando las tasas de interés. Eso tiene un efecto en la economía en cuanto a, por ejemplo, encarecer los créditos, hacer más difícil financiar proyectos de inversión, con el consiguiente efecto de observar un menor crecimiento. Incluso en el caso de Estados Unidos ya se observó una recesión técnica, vale decir 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo de esa economía, y eso está reflejando el impacto que el incremento de tasas de interés trae consigo. Ahora, ¿por qué los mercados ayer reaccionaron positivamente, las bolsas subiendo? Porque ven con este dato de inflación la posibilidad de que la Reserva Federal no tenga que elevar las tasas de interés tan, digamos, marcadamente, porque ya con los incrementos que hemos visto hasta ahora podría ya empezar a ver algunos resultados. Déjame llevarte al mercado cambiario local justamente con estos datos de inflación y el contexto económico de Estados Unidos. Ayer, de hecho, hubo un impacto a nivel, no solamente de Chile, por supuesto, sino del dólar con las distintas monedas a nivel internacional, una depreciación del dólar justamente. Y el día de hoy esta se mantiene en menor cuantía, pero de todas maneras relevante, 0,60% con respecto al día de hoy, del día de ayer, perdón, cayendo el dólar aquí en Chile a 882 pesos. Un dólar que hace muy poco lo teníamos en 1.050 pesos, que fue el pic. Esto puede ser una constante, Axel. Es bien difícil, siempre lo hemos dicho acá en el programa, predecir lo que va a suceder con el tipo de cambio, porque depende de múltiples factores, pero aquí por lo menos se va generando una tendencia a la baja, ¿no? Claramente este es un factor muy importante. Como bien dice Nicolás, hay una multiplicidad de elementos que determinan la trayectoria del tipo de cambio, pero uno muy relevante dice relación con las tasas de interés. Y en particular, esto quizás un poquito técnico, con la diferencia de las tasas de interés que tiene nuestro país con respecto a Estados Unidos. Entonces, en la medida que se espera, como te mencionaba, que en Estados Unidos las tasas de interés suban menos de lo que digamos, de las expectativas que se tenían previo a conocer esta cifra de inflación. De ahí el resultado que, como tú bien señalas, no solamente en Chile, sino que respecto a otras monedas también, el dólar haya visto cierto debilitamiento. La perspectiva hacia adelante, obviamente, va a estar muy determinada, ¿no? por lo que vaya a ocurrir, si efectivamente las cifras de inflación hacia adelante también confirman esta tendencia, pero por cierto, otros factores también tienen mucha incidencia. Situación, por ejemplo, del precio del cobre, que es una exportación muy importante y que trae mucho, ¿no es cierto?, flujo, y eso va a depender, entre otras cosas, no solamente con la situación de Estados Unidos, sino también de China, nuestro principal socio comercial, y obviamente otro tipo de consideraciones, entre otras cosas, el debate político que está ocurriendo en nuestro país y que tiene una fecha clave el próximo mes. Sí, de hecho tú mencionabas el cobre, Axel. En la última jornada de la Bolsa de Metales desde Londres revisaba un alza de 2%, llevándolo, y esto es muy importante, $3,69, casi $3,70, lejos de esos $4 que estuvo ubicado hace un año y medio, 2 años, pero de todas maneras un avance y una sostenida tendencia al alza que también impacta lo que son las cotizaciones del dólar aquí en Chile, digamos. Eso es bien relevante, se van juntando esos elementos. Sí. Y hay que decir, Nicolás, también que esta caída del dólar también debiese ser una buena noticia para la inflación en Chile. Eso, vamos con que los precios de los productos importados, entre ellos los combustibles, debiesen verse ajustes a la baja y ayudar a, ojalá finalmente, empezar a ver una caída en la cifra de inflación que hasta el momento, desgraciadamente en nuestro país, solamente han ido orales. Claro, el último dato que entregó el INE con respecto a julio, 1,4%, una inflación que supera el 13% anualizado, 12 meses, y que muchos dicen va a llegar a 14%. Ayer se le preguntaba al ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, justamente por la inflación en Estados Unidos y los datos, también la caída que ha registrado el tipo de cambio aquí en Chile, y decía, bueno, podríamos estar viendo la luz al final del túnel. Sabemos que siempre desde los ministerios de Hacienda se ocupan esas frases, pero siempre desde la cautela, digamos, nunca proyectando algo porque depende de tantos factores, digamos. Ese es un tema, pero de todas maneras el tema inflacionario en Chile, Axel, no sé si concuerdas con otros expertos y economistas que hemos conversado, va a estar instalado con presiones altas durante todo este año, por lo menos en Chile, y esto también a nivel internacional, volviendo a lo que decíamos de Estados Unidos.
No, sin duda, y lo que estamos observando en Estados Unidos es un buen ejemplo. Claro. La inflación cediendo, pero todavía manteniéndose a niveles altos. Todavía tiene, y sobre todo, importante, generar un impacto haciendo más difícil, ¿no? Que las personas, que los hogares puedan llegar a fin de mes, digamos, con suficiente dinero como para hacer frente a las alzas de precios de bienes, también de servicios. Entonces, ese desafío, esa dificultad va a continuar por algún tiempo. Nosotros desde BlackRock vemos que nos vamos a tener que acostumbrar a quizás a vivir con niveles de inflación, aunque se estabilicen en niveles más bajos de los actuales, pero por cierto, por encima de lo que estábamos habituados a ver antes. En el caso de Estados Unidos con inflaciones más cercanas al 2%, en el caso de Chile con inflaciones que se sitúan en torno al 3%. Nos va a tardar algún tiempo en volver a esos niveles de inflación. Bien, Axel Christensen, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, la explicación y el análisis también del ámbito económico internacional con Estados Unidos, pero como acá también en nuestro país. Un abrazo, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta la Gracias, próxima. buen día.